Hola gente, vamos a ver la segunda parte de la unidad 16 de Derecho de Familia que abarca los impedimentos matrimoniales y la disolución del matrimonio. Los impedimentos matrimoniales fueron teorizados por el derecho canónico y no por el derecho romano. Es por ello que es correcto estudiarlo en esta parte del programa, ya que se produce precisamente en los diferentes concilios de la Iglesia Católica. Los impedimentos pueden ser dirimentes o impidientes. Son dirimentes aquellos que, celebrado el matrimonio, provocan su nulidad, mientras que los impidientes, celebrado el matrimonio, no provocan la nulidad, pero sí algún otro tipo de sanción. Los impedimentos podían generar una incapacidad absoluta para contraer matrimonio o una incapacidad relativa. Eso dependía de si las personas eran inhábiles para contraer matrimonio con cualquier persona o si solo lo eran con una persona determinada. Teniendo en cuenta que uno de los elementos del matrimonio era la procreación, tenían incapacidad absoluta para contraer matrimonio los estériles y los castrados. Dentro de los impedimentos que generaban una incapacidad relativa para contraer matrimonio, los había de origen ético, de origen religioso, de origen social y de origen o con fundamento en las profesiones que ejercían esas personas. Entre los impedimentos de origen ético estaba la prohibición de matrimonio entre las personas que habían sido adúlteras, la imposibilidad de matrimonio entre el raptor y la raptada y la prohibición de matrimonio del hijo con la esposa o mujer o prometida del pater. En cuanto a los impedimentos de origen religioso, estaba la prohibición de matrimonio entre el padrino y la ahijada o de la madrina y el ahijado por el vínculo de parentesco espiritual que se establecía entre ambos. Por otro lado, también se prohibió los matrimonios mixtos, esto es, de cristianos con herejes o judíos, o incluso las personas que seguían algún tipo de culto pagano. Dentro de los impedimentos que surgían por el ejercicio de una profesión o función estaba la del gobernador de provincia, que no podía casarse con una mujer que viviera en ella. Tampoco podía casarse el tutor o su hijo con la pupila hasta tanto se hubiesen aprobado las cuentas de la tutela. Por último, la clase senatorial no podía casarse con personas que ejercieran profesiones deshonrosas. Esta última fue derogado para que Justiniano pudiera casarse con su mujer, ya que ella había sido prostituta en un lugar que hoy es una iglesia. En cuanto a los impedimentos matrimoniales surgidos de las clases sociales, estuvo en la ley de las 12 tablas la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyos hasta la Lex Canuleia y la prohibición de matrimonio entre libertos e ingenuas que duró hasta la Lex Papia Popea. Recuerden siempre que la incapacidad relativa significa que una persona determinada no se puede casar con una persona determinada, pero que sí puede casarse con otra persona con la que no esté involucrada en esa situación especial. Los impedimentos más importantes, que lo son porque se mantuvieron en nuestro derecho, son básicamente los impedimentos dirimentes provenientes del parentesco. Queda prohibido el matrimonio entre ascendentes y descendientes, hermanos y medios hermanos, cualquiera sea el vínculo,
Y también queda prohibido el matrimonio entre una persona y sus parientes por afinidad en línea ascendente y descendiente sin límite de grados, y en la línea colateral hasta el segundo grado. Digamos, no me puedo casar con mi suegra, pero sí me puedo casar con mi cuñada. Voy a abrir un pequeño paréntesis para explicar lo que es el parentesco. En la pizarra pueden ver a una persona de referencia que llamaremos R. R tiene una línea ascendiente con su padre y con su abuelo, y una línea descendiente con su hijo y con su nieto. En la línea ascendente-descendente, cada grado está dado por una generación biológica. Entonces, R estará en el primer grado de la línea ascendiente con su padre y en el segundo grado de la línea ascendiente con su abuelo. A su vez, estará en el primer grado descendiente con su hijo y en el segundo grado descendiente con su nieto. Asimismo, la persona de referencia R puede tener un hermano. Para saber en qué vínculo está, debemos retroceder al antecedente común tanto de R como de su hermano H, es decir, el padre de ambos. Entonces, entre ellos habrá un grado hasta el padre y otro grado hasta el hermano. Es decir, que R es un pariente consanguíneo colateral de segundo grado respecto de su hermano. También puede ocurrir que R esté casado con su esposo o esposa, que a su vez tiene una línea ascendiente con su padre o madre y su abuelo o su abuela, y una descendiente respecto de sus hijos propios, no que sean, digamos, del fruto del matrimonio, sino un hijo propio de la esposa, y una nieta o nieto del esposo. Eso es lo que se conoce como la familia, que respecto de R es por afinidad. Entonces, dijimos que R no puede casarse en la línea ascendiente o descendiente de su esposa con nadie, pero sí puede casarse a partir del segundo grado de los parientes por afinidad. Es decir, la esposa está en el primer grado respecto de su madre y en segundo grado en la línea colateral con su hermana de E. Por lo tanto, R no podrá casarse ni con su suegra ni con su hijastra, pero sí podrá casarse con la cuñada. Y así nos quedan configuradas la línea ascendente y descendente consanguínea, la colateral consanguínea y también el parentesco por afinidad en su línea ascendente, descendente y colateral. Recuerden que las líneas ascendentes y descendentes, es decir, la vinculación entre hermanos, puede ser tanto de origen natural como por adopción. Celebrado el matrimonio tenía consecuencias tanto personales como patrimoniales para los esposos. Las patrimoniales ya las vimos en el video anterior, ahora nos toca ver las consecuencias personales del matrimonio. Dentro de los efectos del matrimonio, a nivel personal, estaba el deber de fidelidad de los esposos, el deber de cohabitación, el deber de la esposa de seguir siempre al marido, salvo en la comisión de delitos, el derecho de la mujer a llevar el nombre del marido y el deber del marido de representar a la mujer en juicio. Otros efectos del matrimonio para los cónyuges era el deber de
alimentos recíprocos, es decir, no dejar en la indigencia ni al esposo ni a la esposa, el derecho de competencia para el pago de deudas que pudieran existir entre ambos, el interdictum uxore exhibenda et ducenda, que es un interdicto que se le otorgaba al marido para que la mujer volviera a la casa en caso de ausencia y para que la persona que la tuviera la mostrara y la hiciera volver. Y por último, por un senado consulto veleyano, se prohibió que los esposos se realicen donaciones recíprocas para evitar que se licúen los patrimonios de ambos en detrimento de los acreedores. El matrimonio se disolvía por la muerte de alguno de los cónyuges, por el divorcio o por la capitis de minutio máxima de alguno de los cónyuges. Tengan en cuenta que después del edicto de Caracalla, todos los habitantes del imperio tenían la ciudadanía. Por lo tanto, en este tercer periodo, solo la pérdida de la libertad afectaba al matrimonio. Vimos en los periodos anteriores que la pérdida de affectio maritalis provocaba la disolución del matrimonio de manera inmediata, salvo en los casamientos que surgían de la conferratio y la coemptio, que requerían un procedimiento posterior para su disolución. En cuanto al tercer periodo, solo se podía por libelo o carta como requisito fundamental anterior para el otorgamiento del divorcio. Recuerden que en este tercer periodo, con el advenimiento del cristianismo, el matrimonio no solo se vuelve una situación entre un hombre y una mujer, sino que también se vuelve un sacramento entre el hombre, la mujer y Dios y la Iglesia. Por lo tanto, la disolución del matrimonio comienza a verse afectada y se trata de evitar la misma. También vimos que la mujer era incapaz relativa de hecho y respecto al matrimonio, hasta finales de la República no pudo pedir el divorcio. Siempre fue un procedimiento, hasta ese momento, solo reservado al hombre. Se siguió respetando el divorcio por mutuo acuerdo, pero para conseguir el divorcio por pedido unilateral había que invocar justas causas. En la novela 22, Justiniano distingue 4 clases de divorcio y dice más o menos así. Así se disuelven en vida de los contrayentes unos matrimonios ciertamente consintiéndolo ambas partes, y respecto a ellos nada se ha de decir aquí, rigiendo los pactos el caso según a ambos les hubiere parecido bien. Otros con ocasión razonable, que también se llama de bona gratia, otros sin causa alguna y en aún otros con causa razonable. Quedan configurados los 4 divorcios que reconoció Justiniano: el de mutuo consentimiento, donde los dos se ponen de acuerdo, el divorcio unilateral con causa, el divorcio unilateral sin causa y el divorcio bona gratia, que se daba en los casos en que había habido algún accidente en el hombre que le había producido quizás una impotencia incurable y que se le otorgaba el derecho a la mujer a solicitar ese tipo de divorcio. Constantino distinguió las causas que podían ser invocadas tanto por el hombre como para la mujer para solicitar el divorcio. Para el hombre era causa de solicitud de divorcio que la mujer fuera adúltera, que fuera envenenadora o, dice Argüello, alcahueta, es decir, que tuviera mujeres que ejercieran la prostitución bajo su mandato. Por su parte, la mujer podía invocar las siguientes causas: que el hombre fuera un asesino, un envenenador o un violador de sepulcros. Como verán, el adulterio no era causa para la mujer. Para Teodosio había tanto causas leves como causas graves para la solicitud del divorcio y podían ser probados tanto por el hombre como por la mujer. Eran justas causas de divorcio para Justiniano en la novela 22
para el marido que la mujer hubiese participado en una conspiración contra el emperador, el adulterio de la mujer, o que sin consentimiento del marido la mujer comiera o se bañara con otros hombres, o durmiera fuera del hogar, salvo que se tratara del hogar paterno, o que, también sin consentimiento del marido, asistiera al circo o al teatro. Por último, que el hombre hubiese sufrido un atentado contra su vida por parte de la mujer. En tanto que para la mujer esa misma novela establecía que podía solicitar el divorcio cuando el marido participara en una conspiración contra el emperador, cuando el marido la hubiese incitado a cometer adulterio, cuando el marido la hubiese acusado falsamente por adulterio, o si el marido vive con otra mujer, o si el varón había atentado contra la vida de la mujer. La muerte provocaba la extinción de aquellos derechos personalísimos, y entre esos derechos personalísimos estaba el matrimonio, por lo que no se transmitía a los herederos. Queda por tratar el tema de qué pasaba con los bienes que habían sido del patrimonio de la mujer o que habían sido entregados en forma de dote al momento de la disolución del matrimonio. Vimos, respecto del régimen patrimonial del matrimonio, que los bienes de la mujer eran absorbidos por el pater. Podían ser los bienes que ella tuviera en calidad de propietaria o unos bienes de carácter especial que era la dote. La dote era el conjunto de bienes que recibía el marido con motivo de la celebración del matrimonio. La misma requería un matrimonio civilmente válido, producía la propiedad inmediata de los bienes por parte del marido con la condición de la celebración, y los bienes se entregaban al momento mismo de la celebración del matrimonio. La dote podía ser perfecticia si la otorgaba el pater de la mujer, adventicia si la otorgaba la propia mujer, o recepticia si la otorgaba un tercero que se reservaba el derecho de recuperar esos bienes al momento de la disolución del matrimonio. Los modos de constituir la dote podía ser la dotis datio, que era una transmisión inmediata por mancipatio o in iure cessio o traditio, dependiendo de los bienes que la integraban. La dotis dictio, que era un contrato verbal que consistía en la promesa unilateral del constituyente de la dote, sea el padre de la mujer misma o un tercero que dotaba, y la promisio dotis, que se realizaba en forma de stipulatio por cualquier persona que quisiera beneficiar a la mujer, es decir, o el pater o normalmente un tercero. En el derecho posclásico desaparecen estas formas, es decir, en este periodo, y surge por un pacto legítimo y ahora escrito, que era el instrumentum dotale. Al momento de la disolución del matrimonio, la dote debía ser restituida, al menos en este periodo, y era una obligación del marido el hacerlo. Si la disolución se producía por la muerte del marido, debía recibir esos bienes de manera específica a través de la herencia ab intestato, o si había un testamento, debía el marido dejar un legatum dotis, es decir, legar los bienes que había recibido en concepto de dote. Si la disolución del matrimonio se daba por divorcio, se realizaba una promesa de restitución a través de la stipulatio. Y si había adquirido la propiedad inmediata, se aplicaba la actio prescripti verbis para los contratos innominados. También había que tener en cuenta la clase de bienes que integraban la dote. Si los bienes eran inmuebles, la restitución debía ser hecha de manera inmediata, y todas las demás cosas dentro del plazo de un año. Vencido el plazo de un año, o el plazo de restitución, los frutos pertenecían a la mujer de todas maneras. En el derecho justinianeo se sustituyó la actio rex uxoriae, que era una acción especial para la restitución de los bienes dotales, por una actio stipulatu, es decir, que se reconoció una acción basada en una supuesta estipulación
que no necesariamente había existido, en la cual el marido se comprometía a devolver los bienes a la mujer. De todas maneras, el marido podía retener bienes totales si había habido hijos de ese matrimonio, lo que se llamaba retentio propter liberos. También si hubo adulterio de la mujer, esto provocaba la disolución del matrimonio por culpa de la mujer, y entonces a forma de compensación se otorgaba la retentio propter mores graviore. Si había habido una disconducta de la mujer, pero menos grave, se otorgaba la retentio mores leviores. Si había habido gastos por parte del marido para el mantenimiento de las cosas o para gastos útiles, se otorgaba la retentio mores impensas. Y si había habido indebidas extracciones de la mujer de los bienes del marido, retentio propter res amotas, es decir, qué sé yo, la mujer se había apropiado de algún bien del marido al momento de irse o había utilizado algún bien mientras estaba con el marido, se daba una especie de subrogación real. Tratamiento aparte requiere el concubinato. El mismo era una situación de aparente matrimonio, pero dice Argüello faltaba el honor matrimonio. En realidad, el concubinato es una sanción para aquellas personas que están unidas en aparente matrimonio cuando no deberían estarlo o estarían prohibido por la ley el hecho de que se unieran de esa forma. Tal el caso del gobernador de provincia, el senador con la persona o mujer de profesión deshonrosa. Entonces, ellos no podían vivir en matrimonio. Por lo tanto, no es que se lo atacaba de nulidad, sino que en este caso se aplicaba esa sanción diferente respecto de esa unión. Así, los hijos habidos del concubinato no ingresaban a la familia del pater y se los consideraban naturales, y seguían la condición de la mujer. Solo por un matrimonio ulterior entre los concubinos, cuando la causa que provocaba la sanción de ser considerado concubinato desaparecía. De esa manera los hijos pasaban de ser naturales a ser legítimos. Más adelante, y por influencia de la Iglesia, no solo se trató como una sanción específica al concubinato de aquellas personas que se encontraban unidas existiendo algún impedimento, sino que se extendió a todas aquellas personas que se unían aún sin impedimento, pero que no se habían casado o celebrado el matrimonio frente a la Iglesia. Si bien la Iglesia recién en el Concilio de Trento decidió de manera definitiva tratar como concubinato las uniones de hecho sin impedimentos, la postura respecto a este tipo de uniones de personas ya la había tomado mucho tiempo antes. Bueno gente, esto ha sido todo por la segunda parte de la unidad 16. Nos falta también ahora la tercera, que sería tutela y curatela, que vendrá en un video un poquito más adelante. Sigan cuidándose, no olviden suscribirse, denle clic a la campanita porque pronto voy a hacer una transmisión en vivo, por lo que sería bueno que les avise el dispositivo al que estén conectados. Un abrazo, cuídense.